Bien, y son días clave para la reforma previsional. La encuesta Percepción sobre la reforma de pensiones evidenció que más del 70% de los chilenos rechaza prestar parte de sus cotizaciones al Estado, mientras un 68% de los encuestados espera que el porcentaje de la cotización adicional vaya en su totalidad a la cuenta individual del trabajador. Para profundizar sobre este tema que se está discutiendo en estos momentos en el Senado, vamos a conversar ya con José Lavé, gerente de Asuntos Públicos de Estudio Público. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo estás, Marco? Aquí muy contento de poder explicar un poco de qué se trata nuestro estudio, así que atento a todas las preguntas. Primero, comencemos por las principales conclusiones que aparentemente indican que los usuarios prefieren administración por parte de privados de los fondos de pensiones. ¿Cuáles son, en este sentido, las principales conclusiones que plantea este estudio? Mira, lo primero es que estamos ante un momento muy crítico, muy importante en términos de la negociación con pensiones, y ahora lo que va a pasar es que los estudios de opinión como este y otros que aparecen van a hacer preguntas de forma diferente para ir buscando un poco la verdad y cómo se está viendo la ciudadanía reflejada en este acuerdo. Y obviamente vamos a estar viendo dos tipos de estudios, o tres. Tenemos de panel, tenemos que es un sistema CAWI, que es muy importante decir el formato o la metodología porque da información diferente. Acá lo importante es que vemos que hay una ciudadanía que no confía en el Estado, una ciudadanía que además, después de un proceso tan largo que hemos tenido por los dos procesos constituyentes, queda un poco herida en la confianza con la izquierda. Entonces queda herida en la forma de cómo podemos confiar en el Estado en este préstamo. Yo creo que al final una de las cosas que más se está hablando ahora y que más binaria en la encuesta es que las personas creen, el 74% de las personas creen que el Estado no va a devolver ese préstamo de 240 cuotas, ¿ya? Claro, eso de hecho probablemente sea uno de los puntos más llamativos de este mismo estudio, porque habla de la desconfianza que tiene la ciudadanía respecto al Estado como administrador o como ente que propicia, por cierto, la administración de los fondos de pensiones. ¿Por qué se genera esta desconfianza? La verdad es que nosotros lo venimos viendo hace mucho tiempo en todos los estudios que hacemos, pero más que todo es una forma, hay un gran porcentaje de personas que no están informadas del detalle de la reforma. La reforma hoy en día tiene ciertos titulares que pueden ser positivos o negativos para quienes quieren llegar a un acuerdo, pero falta información específica. La gente no está entendiendo de qué se trata el préstamo, si el alza lo va a beneficiar 100% su cuenta individual, cuánto se va a repartir. Entonces estamos en un proceso en que quizás los sectores políticos están muy apurados en comunicar y es muy difícil que la gente se informe bien. Lo que sí la gente en esta encuesta deja muy posicionado el tema de la desconfianza con el Estado. Hay un 68% de personas que prefiere que el 6% integralmente se vaya a su cuenta individual, ¿ya? Y el 74,1%, como te digo, está en desacuerdo con que se le dé un préstamo al Estado. Seguido a eso, el 72,4% de las personas cree que el Estado no va a devolver la plata integralmente como se está proponiendo ahora. Entonces, la reforma como se está planteando, y es muy difícil preguntarlo para nosotros los centros de estudio o las empresas de encuesta porque hay que entregar mucha información antes de preguntar, y las personas hoy en día están trabajando o se están informando con titulares más pequeños y no específicos. Entonces pasa a ser muy engorroso para el ciudadano común poder estar evaluando bien o mal una reforma. La gente quiere que se llegue a un acuerdo, pero ¿qué acuerdo? Es el punto que tenemos que seguir preguntando y seguir analizando en los centros de estudio y todos quienes estamos funcionando en la opinión pública. José, hablemos ahora de la metodología, el tiempo en el que se realiza este estudio, también considerando que esta es una reforma que se está discutiendo en este momento en la Comisión de Hacienda. Va a pasar luego, se espera que durante ya la próxima semana, probablemente a la Cámara de Diputadas y Diputados para su próximo trámite constitucional. Pero ¿cuánto influye esto también? Que esto se esté tramitando, que todos los días estemos con nuevos titulares, nuevas diferencias quizás también, escuchando sobre esta reforma de las pensiones. La verdad es que la metodología, esta encuesta se hizo
el día 23 de enero, está recién salida del horno, diciendo, en coloquial. Son más de 1.200 casos, representa más de 180 comunas a lo largo de todo Chile. Recordemos que las otras compañías que hacen encuestas llegan con 1.000 casos, con 800 casos en temas nacionales, y entonces sentimos que estamos abordando de buena forma lo que piensa la ciudadanía. Tenemos además ciertos doble clic, como se puede decir, sobre ciertas preguntas. Es decir, es importante para quienes están operando en este acuerdo entender también cómo reacciona la izquierda o la derecha en simple. Sentimos que de la centro a la centro derecha y la derecha está muy poco, hay poca afiliación sobre el acuerdo. No así el 30% que mantiene el presidente Gabriel Boric, que podemos hablar de la izquierda un poco más dura, como se habla también de la barra brava del presidente. Ese grupo se mantiene muy conforme con esta reforma. Podemos estar diciendo hoy en día que es una reforma que tiene mayor aceptación por la izquierda en Chile, de la izquierda a la centroizquierda, que en la derecha misma. Por lo tanto, eso genera este ambiente extraño entre el Partido Republicano, Chile Vamos, en que la derecha está fielmente reflejando lo que las personas están opinando. Probablemente se puede decir que las personas desde el centro hacia la derecha están probablemente esperando una micro que no va a llegar, que están esperando que el 6% se vaya integral a sus cuentas, y esto del préstamo les genera mucha suspicacia o una duda, especialmente cuando el apellido del préstamo es un préstamo al Estado, que se devuelve además de una forma muy larga, diciéndolo en simple, lo que genera una intangibilidad. Además, recordemos que después del proceso de los 10%, las personas sintieron que es real lo que tienen en sus ahorros previsionales, porque pudimos hacer todos los chilenos ciertos retiros, entonces vimos que la platita existía. Entonces ahora, cuando la gente siente que hay un 1.5% que se va a ir a préstamo, siente con más dolor que es su dinero, porque antes... Como estaban prestigiadas la AFP, yo te diría que había un manto de desconfianza, y hoy en día la asociación de AFP con las AFP han hecho un trabajo después de la crisis social que tuvimos, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que tenemos la platita ahorrada. Por lo tanto hay una desconfianza sobre qué se va a hacer con ese 1.5%. Y eso creemos que se materializa un poco en los números, y hay mucho trabajo que tienen que hacer las personas que están buscando este acuerdo, porque hay mucho que explicar, y también hay que desideologizar probablemente esta reforma, porque se está ideologizando cada minuto más. Ahondemos en eso mismo, José. ¿Cómo se logra por parte de quienes están llevando este acuerdo e impulsando este acuerdo, cómo se logra por parte de ellos lograr aterrizar también esta reforma a las pensiones para que la gente logre quizás informarse un poco más, conocer mayores detalles respecto a esto y quizás bajar también los niveles de desconfianza? Yo te quiero recordar solamente el último proceso constitucional. Yo sé que no tiene relación, pero no tanta. El último proceso constitucional, y los dos últimos en verdad, se generaron a puerta cerrada. Son acuerdos que hicieron las coaliciones, que muy respetable el trabajo, y nosotros como centro de estudio lo que vemos es lo que opinan las personas, pero se siente y se ve en los números que no hay un espacio de información más largo y continuo. Entonces nos estamos viendo enfrentados a ciertos titulares, a una de las reformas más importantes de los últimos 20 años sobre pensiones, sobre el futuro de todas las personas, y sentimos que, o la gente siente, porque me siento parte de la comunidad, que todavía no está bien explicado, que hay un amarre también muy ideologizado, que el presidente tiene cierto apuro, que es una presión de repente. Incluso nosotros vemos a la ministra Jara que cambia ya, que quiere cerrar esto en febrero, ahora en marzo. Entonces, todos estos titulares van generando una desconfianza. Entonces, cuando planteamos la palabra Estado, la palabra préstamo, las personas con mucha lógica y con mucho sentido común sienten cierta desconfianza, y especialmente cuando es un acuerdo muy cerrado, que se hace en el Senado. Entonces, yo creo que políticamente falta abrir un poco esto. Creo que la gente no está 100% informada. Más del 70% de las personas sabe que hay una reforma,
pero cuando uno empieza a preguntar de qué se trata la reforma, se empieza a descomponer un poco ese conocimiento. Entonces, creemos que para una reforma así, para que sea un consenso nacional, para que sea un proceso que quede en la historia como algo limpio, debiera existir, yo creo que las personas no lo están pidiendo, pero se lee entre líneas, más participación, quizá más tiempo de información, y eso podría ayudar un poco para que lleguemos a un acuerdo. Recordemos también que esta reforma es bastante distinta incluso a la que presentó el presidente Piñera. O sea, y aún así la derecha no está conforme, porque también hay un cambio. Chile cambió. Ya no opera ni lidera la izquierda, la izquierda del estallido social, porque ya perdió cierta credibilidad, porque salió a gobernar, digamos. Entonces, hoy en día creo que va a haber un disconforme si es que se aprueba así la reforma. Eso es lo que dicen los números. Nosotros tratamos de preguntar de forma lo más coloquial posible para que la gente responda. Cuando la gente esté mejor informada, vamos a ir abriendo estas preguntas y vamos a poder ir haciendo preguntas más técnicas. Pero hoy en día creo que es el momento de preguntar más sobre los titulares, quienes estamos encuestando, y en el momento que se vaya desgranando un poco la información y la gente esté más informada, podemos ir haciendo preguntas más precisas para que podamos entre todos llegar a la verdad de lo que piensa la ciudadanía, porque acá no hay ninguna elección ni nada en que las personas, ni un plebiscito en que las personas podrían participar. Así que yo creo que acá lo que está al debe es poder informar mejor. Creo que la gente ya ha esperado 20 años, ¿por qué vamos a hacer en un mes lo que no hemos hecho en 20 años? Entonces, y las personas tienen mucho valor sobre su trabajo. Los fondos de pensión que todos tenemos son fruto de nuestro trabajo. Entonces, cuando le metemos la palabra Estado, la palabra préstamos, nosotros, los ciudadanos prestándole al Estado, se genera un manto de desconfianza que es muy válido, creemos nosotros. Ahora, esto me llama harto la atención, que aquí se genera un contraste respecto a una de las preguntas que plantea este estudio, que habla de lo siguiente. ¿Usted prefiere que su atención previsional sea realizada por un organismo público, como el IPS, el Instituto de Previsión Social, y aquí se manifiesta una preferencia del 49%, y una administradora privada el 51%? Aquí se estrecha un poquito este margen, se estrecha bastante, muy cerca ahí de estar mitad y mitad la población, pero esto contrasta también con esta desconfianza que se manifiesta respecto a la devolución de este préstamo. ¿Por qué se genera aquí este contraste? Mira, la verdad es que son las contradicciones que tienen muchas veces los estudios. Nosotros tenemos que mostrar lo que preguntamos, y la persona probablemente, cuando le pones un apellido, que el instituto, cuando ya le estás informando quién va a administrar sus fondos, ya una cosa es el Estado y otra cosa es una institución particular que puede tener cierto prestigio, ¿ya? Y en base a eso, lo que más le importa a los chilenos, y está medido en esta encuesta, más del 70% cree que lo más importante no es la comisión, que es lo que más se reclama, que es la estructura que tienen la AFP. Lo más importante es la rentabilidad. O sea, la gente quiere hacer que un peso se convierta en dos, ¿ya? No que nos atiendan bien por tener un peso guardado. La gente quiere rentabilidad, y eso yo creo que no hay ninguna discusión sobre esa preferencia, porque en la pregunta que nosotros hacemos es muy contundente. O sea, la rentabilidad es el punto, aunque se puedan licitar carteras por comisiones, etcétera. La gente no está tan de acuerdo con que se liciten las carteras sin su consentimiento, digamos, porque el gran porcentaje de los encuestados, como te decía, cree que lo más importante es la rentabilidad, no así, que también es importante obviamente la calidad del servicio, pero los chilenos están esperando más platita y menos palabras, digamos, o sea, menos servicio. Claro, me quiero detener también en esta misma pregunta. ¿Cuál es para usted el atributo más importante de una administradora de fondos? Y aquí claramente la preferencia por la rentabilidad es primordial, el 75,9%. ¿Esta fue una pregunta abierta o es una pregunta con alternativas? Para entender también cómo responde la gente ante esta interrogante. Esta pregunta es... perdona, no te escuché la última parte porque se me cortó el internet. Respecto al atributo más importante para las personas respecto a la administradora de fondos de pensiones. Es una pregunta cerrada, digamos, que tiene una opción de otros, que en el fondo las personas pueden anotar y se hace un mapa de calor. El otros representa un 12% y la rentabilidad representa un 75%, y después tenemos otras opciones como son la calidad de servicio, que es un 6,1%, la comisión,
y la tecnología, ¿ya? Y después cercanía con la sucursal. Entonces, al final es muy brutal cómo se descomponen estas alternativas, se va todo a la rentabilidad, que es un poco lógico, pero y la calidad de servicio o la comisión pasan absolutamente, no a segundo plano, sino que a último plano. Entonces la discusión hoy en día que se puede basar en quién atiende o quién va a administrar nuestros fondos, hoy en día es cómo los van a administrar y cuánta rentabilidad nos van a generar. Porque si yo creo que si hiciéramos la pregunta a todos los chilenos que se asegura cierta rentabilidad, cosa que es imposible, las personas probablemente estarían de acuerdo con distribuir de alguna forma, con un préstamo de forma solidaria, el 1,5%. Claro, ahora estoy mirando aquí la parte de las preguntas que realiza este estudio y se genera otro contraste también, porque aquí otra de las preguntas indica lo siguiente: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con entregar una parte de la cotización al Estado para que éste administre e invierta sus fondos? Un 31,3% está de acuerdo, pero en desacuerdo un 68,0%. Es una cifra bastante elevada, pero que contrasta con la preferencia por... estoy buscando, aquí está. Por la atención previsional, porque aquí se generaba prácticamente esta paridad, un organismo público como el IPS, 49%, y una administradora privada, digo, 51%. Es bien relevante y bien llamativo también este contraste que se genera respecto a entregar una parte de los fondos para que sea administrado por el Estado. ¿Por qué se genera también esta dualidad? Esa dualidad se genera probablemente porque cuando ponemos la alternativa, como decía, del instituto, ya hay una concreción sobre quién lo va a administrar. Y por el otro lado, la otra pregunta, tratamos de ser lo más cuidadoso, hablamos de administrador, no de la AFP, ¿ya? Claro. Que también es probablemente una forma de hablar del sistema con que la gente no está 100% familiarizado, pero es como tiene que decirse, el administrador más que la AFP. Y estos contrastes suceden siempre, no hay que tenerle miedo a que las encuestas de repente nos generen ciertas contradicciones, porque cuando nos preguntan, voy a poner un ejemplo y no tengo ningún problema con hablar de otras encuestadoras. Cada vez pregunta, por ejemplo, y más del 60% le dice que está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con que se llegue a un acuerdo? Y uno dice ahí, oye, entonces se contradice con la encuesta de estudio público. No necesariamente, porque yo creo que si yo hubiera preguntado en esta encuesta si queremos llegar a un acuerdo, todos queremos llegar a un acuerdo. El punto es, ¿qué acuerdo? Acá, y lo otro muy importante para la ciudadanía es que los sectores ya tanto de izquierda o derecha no utilicen estos estudios como herramientas políticas porque se genera más desconfianza. ¿En qué sentido? En que no podemos hablar siempre del estudio que más nos gusta, o porque al final se genera más desconfianza aún, sino que hay que tratar de evaluar los estudios dentro de su metodología, la seriedad que tienen, la historia, los aciertos que hemos tenido las encuestadoras, porque es muy fácil llegar y tomar las preguntas que me gustan como sector, porque me favorecen, como decir, por ejemplo, que quieren un acuerdo, pero no está individualizado qué acuerdo, no se habla ni siquiera del porcentaje de cotización ni de nada. Entonces, el rol de las encuestadoras, el rol de los sectores políticos, el rol de los medios es muy importante para poder llegar a la verdad que todos queremos llegar, que es a tener mejores pensiones, mejor rentabilidad y obviamente como tal, como te decía, un acuerdo. La gente quiere un acuerdo. El punto es, ¿qué acuerdo? Además tenemos hoy en día una derecha que está más radicalizada, que está también más empoderada. Por lo tanto, no está dispuesta, por muy buen acuerdo que haya, a ceder al gobierno, que considera absolutamente de izquierda, y no lo digo yo, lo dicen ellos, y nefasto, así como también se dice que es nefasto el otro sector, pero hay una izquierda que hoy en día está más sólida, o sea, una derecha, perdóname, más sólida, mucho más empoderada. Por algo el fenómeno Kaiser, el fenómeno Kast, republicano, y hoy en día está quedando más al centro, a la centro derecha. Chile Vamos, por lo tanto, es más difícil llegar a un acuerdo, al menos mediático, o que las personas estén de acuerdo todas con estos estudios. Además, las metodologías son diferentes. La de criterios de panel, la nuestra es a través de correo electrónico, un sistema que se llama Kawi, que está bastante bien probado, y hemos llegado a aciertos bien interesantes e importantes a lo largo de nuestra trayectoria. Pero, como te digo, lo importante sentimos nosotros aquí que es explicar bien la reforma, explicar bien qué es el préstamo, y eso se puede hacer, y esas preguntas se pueden hacer cuando la ciudadanía esté más informada. Hoy en día, lamentablemente, tenemos que estar consultando por ciertos titulares, porque esa es la información que sabemos que tienen los chilenos. Claro.
Claro, es una reforma que se sigue tramitando entonces en la Comisión de Hacienda del Senado y que se espera ya que en los próximos días pase de vuelta a la Cámara de Diputadas y Diputados. José Lavé, gerente de Asuntos Públicos de Estudio Público, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Marco.